Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Hoy, en nombre del doctor Octavio Naum Ganem, estamos aquí, yo, la licenciada Alejandra Valdés, y tenemos como invitada a una especialista del tema, es una doctora en psicología psicoanalítica. Ella es la doctora Vanessa Naul. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenos días, Alejandra. Y ella es psicoanalista particular de adolescentes, adultos, de manera individual y de grupo. También es coautora del libro Psicología psicoanalítica del arte. Y hablando de arte, qué interesante es el arte en este tema tan importante que vamos a hablar hoy. Un trastorno que más de 100 millones de personas en el mundo lo padecen, y hay en México una estadística de 2 millones de personas. Así que vamos a hablar de un fuerte trastorno, que es el trastorno bipolar. Antes se llamaba, lo que era la psicopatología, a este trastorno como una psicosis distímica del tipo maníaco-depresiva. Esas son las dos cuestiones como muy fuertes sonaban, y por eso se ha modificado el nombre. Los directivos, ¿no?, de instituciones importantes como las de Estados Unidos, de asociaciones psiquiátricas de Estados Unidos, han hecho ver a todas estas trastornos o problemáticas de la personalidad como trastornos que es mucho más leve, ¿no? Entonces, ¿qué tal, Vanessa, si empezamos a hablar qué es el trastorno bipolar? De acuerdo. El trastorno bipolar es un trastorno en el estado de ánimo. Se conoce también como un trastorno afectivo, en el cual el sujeto que padece este trastorno oscila en cambios bruscos, ya sea que se sienta en lo que se llaman estados maníacos, en donde se presenta una gran exaltación del estado de ánimo, una alegría extrema, y posteriormente cae en un estado depresivo, con una tristeza muy profunda. Si bien todos los seres humanos, por supuesto que presentamos estados de alegría y de tristeza, en el caso del trastorno bipolar, el sujeto pasa por unos estados extremos, o sea, son ya cambios patológicos muy intensos, y se pueden presentar fases maníacas que duren algunos meses, por ejemplo 6 meses con la fase maníaca, que de los síntomas vamos a hablar en un momento, y posteriormente presentar la fase depresiva, que también dure otros 6 meses. Pero también tenemos los cicladores, por decir así, que pueden presentar los cambios en el curso de una semana, y hay algunos incluso, que son los menos, que pueden presentar estos cambios repentinos en un mismo día, que esos ya son los casos más contados, pero que se pueden presentar. Que son los llamados ciclotímicos. Así es. Actualmente, como existen tanta aparatología nueva, hay una cámara que se llama, es una tomografía computarizada de positrones, se llama así, en donde se marcan y se miden las diferentes coloraciones de la actividad cerebral. Y hay casos en los cuales entre una hipomanía y una depresión pasan más o menos de 10 a 15 días. Más o menos, doctora Vanessa, ¿cuántos son los síntomas que puede tener la sintomatología como que más presenta cuando está en un estado, por ejemplo, de depresión, el sujeto que padece este trastorno bipolar? Entre los síntomas más importantes que se presentan durante la fase depresiva, sí, sería somnolencia persistente incluso durante el día, aunque el sujeto haya dormido bien. Puede presentar confusión mental, puede también presentar falta de apetito, pérdida involuntaria de peso, en algunos casos se presenta insomnio, también lo que llamamos anedonia, que es la pérdida de placer en las actividades cotidianas que previamente le resultaban placenteras a la persona. También se pueden presentar decisiones abruptas y precipitadas, para las cuales el sujeto no ha dado una suficiente reflexión, como por ejemplo dejar a la pareja, de un día para otro dejar el trabajo, que esto va acompañando también la confusión mental que mencionábamos. También hay la presencia de pensamientos acerca de la muerte, pensamientos suicidas, ideas incluso de cómo se pudiera suicidar. Hay una preocupación marcada por sí mismo y deja de interesarse por el mundo externo. Entonces, la persona pareciera que ser muy egoísta, pero lo que pasa es que la energía
que utiliza normalmente para sus actividades cotidianas está volcada sobre el yo, sobre el sí mismo. Puede haber problemas de concentración, dificultades para poner atención, problemas para tomar decisiones, se vuelven sujetos que de repente entran en una indecisión terrorífica y no pueden tomar decisiones que en otro momento serían decisiones normales, fatiga, en fin. Creo que estos serían los síntomas, son muchísimos, y estos son los más importantes. Y sí, y puede llegar a estados de melancolía, donde sí hay que estar tratado medicamentosamente, porque sí es muy riesgoso, porque puede llegar, sí, al suicidio. Claro. No es solamente pensar cómo lo va a hacer, sino que nosotros nos proponemos que ni lo intente. Claro. Que no proceda. Y los síntomas característicos en la fase maníaca o hipomaníaca también llamada, porque es como más baja en esta presencia de exaltación, ¿cuáles serían estos síntomas? En la fase maníaca lo que nos encontramos es un incremento repentino de la energía, un aumento de las actividades cotidianas, puede emprender tareas que previamente no había podido realizar. En algunos casos, sí tenemos los casos de personas creativas que en esta fase maníaca producen ya sea poemas, ya sea pinturas, ya sea algún proyecto, ¿no? Dependiendo del talento de cada persona, que en una fase maníaca sí se dedican a producir y son producciones que les van a servir como consuelo para los momentos depresivos. Pero también es cierto que en la fase maníaca nos podemos encontrar con violencia, de repente arranques de violencia hacia otras personas, también ideas delirantes de grandeza, ideas delirantes de éxito, como si sintieran que de un día para otro se pueden convertir en estrellas de cine, en grandes empresarios, o sea, son ideas que a veces no corresponden con la realidad de la persona. También encontramos que duermen poco, hablan mucho, lo que conocemos como verborrea o logorrea, exactamente. Sí. La fuga de ideas, que es cuando alguien tiene muchas ideas, una tras otra, aparentemente son ideas muy inteligentes, sin embargo ninguna se concreta. Y bueno, también encontramos esta actividad exagerada. Quizá insomnio también, porque bueno, puede estar puede estar las 24 horas con su pensamiento repetitivo, y hay algunos tipos de hipomanías o manías que tienen ya también alucinaciones. Estabas hablando recién de la megalomanía, que es este delirio de grandeza, de querer hacer muchas cosas o creer que va a alcanzar la fama en 2 días, y cómo compromete a todo el círculo familiar, porque no es él solo el que sufre. Puede salir con varias mujeres. Yo, que soy sexóloga, trabajo con personas, hombres en este caso, con este tipo de trastornos, y cómo tienen varias parejas, y cuando está con María ama a María, y cuando está con Juana la ama también a Elia, y puede establecer muchos vínculos, y amar a todos sus hijos y decirles que a todos los adora. Claro, en ese momento él cree que puede y tiene el potencial para brindar esta capacidad, ¿no?, de entrega a todos, a nivel de lo económico y a través de lo amoroso también, pero la expectativa es muy alta. Entonces llega un momento que se da cuenta que no puede, que se frustra, y que los mismos hijos, ¿no?, le reclaman, a las mismas mujeres le van reclamando todo lo que ha prometido, y después resulta que ya nada pudo ser. Es más, gasta dinero, ludópatas. Sí. Hay mucha gente que se va a la ludopatía, que es un enfermo por el juego. Una cosa es la ludomanía, que es como un ansias por jugar, pero el ludópata es el que se juega una casa, Vanessa, en un día. Así es. O se va a Los Ángeles, o se va a Las Vegas y se juega todo. Entonces, ¿y qué hiciste con el dinero? ¿No? Lo regalaste, compraste, no sé, loterías, ¿qué hiciste, no? Esto, bueno, se encuentra mucho. Sí, también encontramos la dificultad para controlar su actividad motriz, sus movimientos. Entonces de repente se ponen a caminar, a moverse, están muy inquietos y ellos mismos no pueden controlar toda esta actividad física.
También encontramos irritabilidad y son explosivos, o sea, les cuesta mucho trabajo contener sus emociones. Todo está volcado hacia el exterior. Si hablábamos de que el depresivo tiene su energía volcada hacia sí mismo, en el caso del maníaco todo está puesto afuera. Hasta pareciera, es importante notar, solamente es una apariencia, que no hay actividad emocional profunda, que todo está puesto en el afuera. Se ven desinhibidos en lo social. También pueden incurrir en actividades delictivas, en consumo de drogas o de alcohol descontrolado. Y bueno, como ya mencionaba Sale, también esta situación de presentar alucinaciones o delirios, de repente escuchar voces, sentir que el semáforo se les está volviendo amenazante, que esto sería parte de las alucinaciones. Claro, los objetos en confabulación en contra de él, como que cree que todo está en contra, muy paranoide se vuelve el sujeto. Exacto, y ese es el tipo del trastorno bipolar paranoide. Exacto. Que podemos encontrar, que aquí ya se combina el trastorno bipolar con la ideación paranoide, que es cuando la persona siente que la gente está en su contra, que no alcanzan a percibir sus cualidades, que están envidiosos de sus talentos y que lo que quieren es quitarle toda esa riqueza que presenta, y entonces en ese caso ya estaríamos hablando de un subtipo del trastorno bipolar, que es con estas ideas paranoides. Claro que ya, bueno, ya es lo que antes le llamábamos psicosis, ¿no? O sea, es un trastorno, digamos, mucho más grave, un deterioro mayor en la personalidad del ser, donde en la psicosis, después que regresa de esa manía, no recuerda lo que sucedió, y por ahí hasta estuvo bailando, estuvo cantando, estuvo haciendo muchas cosas que después no recuerda, y esto, bueno, ya es una patología como mucho más severa. Ahora, si me permites, Ale, quisiera nada más comentar que si bien estamos hablando de los aspectos más patológicos del trastorno bipolar, hay quienes en la fase maníaca sí alcanzan a tener grandes logros, y de eso tenemos muchos personajes en la historia del arte y en la historia de las grandes creaciones, incluso artísticas y científicas. Sí, científicos. No sé si quieres que mencionemos tenemos algunos, sí, como Van Gogh. ¿Quiénes más tenemos? Tenemos a Virginia Woolf, que era una mujer que presentaba periodos de depresión muy profunda y luego momentos de hipomanía, donde se dedicaba a crear. También músicos como Schumann, como el conocido Tchaikovsky, Händel, también el poeta, que era el poeta maldito, Charles Baudelaire. Entonces tenemos una lista muy amplia. Ernest Hemingway, el autor del Viejo y el Mar. Son artistas que presentaban este trastorno. Entonces, si bien hay que cuidar que no llegue al extremo patológico, sí hay que tener en cuenta que algunas personas alcanzan a tener grandes logros. Sí, sobre todo en el estado hipomaníaco estábamos hablando, porque en la fase depresiva no puede ni crear su propia vida, ni pensar en los demás, ni nada. Digamos, solamente en esa fase. Bueno, ¿cómo poder ayudar en este trastorno a estos seres que están sufriendo y que es una población bastante alta? ¿Cómo podríamos ayudarlos desde el psicoanálisis, en tu caso, que sos la experta en psicoanálisis, yo desde el enfoque de la psicoterapia integral? Si quieres comenzar, ¿qué haces tú cuando viene un paciente bipolar? Porque hay algunos que necesitan como 10 o 20 años para saber el diagnóstico preciso. No es tan sencillo dar un diagnóstico a simple vista. A veces nos parecen como personas muy eufóricas, como fanáticos, o personas con depresión. En la fase de depresión los vemos como que necesitan solamente un anti... digamos, bueno, hay medicación específica para esto, por supuesto, pero ahí está cómo ayudar a una persona que viene en esta fase de depresión o en esta fase de manía, si no sabemos por un psiquiatra o un neurólogo que está ya declarado como trastorno bipolar. Bueno, primero que nada, cuando un psicoanalista nos encontramos frente a un paciente con un trastorno bipolar, tenemos que entender que una buena parte del trastorno bipolar viene por herencia. En las familias de estos grandes artistas que mencionábamos hace un momento, en la genealogía de sus familiogramas, por decir, encontramos que hay muchos parientes, ya sea cercanos
o tíos por segundo grado que presentan este trastorno. Entonces sí hay una predisposición genética importante que hay que tomar en cuenta. Eso es algo que antes de dar un tratamiento tenemos que entender. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que ver que hay personas que pueden tener esta predisposición genética, pero llegan a un ambiente que los estimula adecuadamente, un ambiente familiar estable, en el cual no van a desarrollar el trastorno bipolar. Sin embargo, hay quienes nacen en un ambiente en donde sus relaciones interpersonales van a tener determinadas características que van a favorecer que se presente este trastorno. Antes de mencionar cuáles son estas características, también es importante tener en cuenta que en el trastorno bipolar se va necesariamente a presentar un trastorno bioquímico, en donde va a haber falta de litio. Y por esa razón se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria con un especialista que pueda prescribir el litio, y además no solamente se prescribe una vez y el paciente lo toma y ya, sino que tiene que estar controlando, viendo en qué momento hay que ajustar las dosis que está tomando el paciente para que no vaya a haber un desajuste bioquímico en este sentido. Teniendo esto. El litio es fundamental como para organizar a la persona y no desequilibrar tanto de un polo a otro, pero también necesita benzodiazepinas, que justamente es un ansiolítico, necesita antidepresivos, justamente en la fase antidepresiva, antipsicóticos muchas veces, anticonvulsivos, o sea, todo depende de quién es ese paciente. Claro, nosotros, bueno, tú como psicoanalista, no psiquiatra, No. Y yo como psicoterapeuta, por supuesto, no podemos brindar este apoyo, pero ahí está, ¿qué podemos hacer además de que ese paciente, una vez que está tratado y que por supuesto no deje la medicación por nada del mundo, podemos colaborar, coadyuvar con, ahora vamos a hablar con productos o con la alimentación? ¿Qué podríamos hacer desde el psicoanálisis, Vanessa? Bueno, pues entonces el psicoanalista tiene que entender que la persona que presenta el trastorno bipolar, o como antes se llamaba la psicosis maníaco-depresiva, proviene de una familia en donde se ha visto que los estudios han mostrado que por lo general son familias que en algún momento presentaron una pérdida importante. Puede ser que hayan sido emigrantes y hayan perdido el país de origen, puede ser que hayan sido personas con una riqueza importante y que la hayan perdido, y que entonces se genera en la fantasía de la familia la idea de que hay una persona, un miembro de la familia, en este caso se lo asignan el lugar al futuro paciente con trastorno bipolar, que va a venir como a rescatar a la familia de ese desprestigio o de esa falta de prosperidad, y le asignan la tarea de que sea el que va a darles el nombre o la riqueza que habían perdido. Entonces, estas personas de niños se ven obligados a asumir responsabilidades para las que no están listos. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que tienen un talento que los destaca de entre los hermanos. Entonces, el psicoanalista tiene que tener en cuenta esta constelación familiar para entender de dónde provienen. También hay que considerar que en estas familias muchas veces no hay una figura de autoridad asignada. Entonces está diluida la autoridad. De repente son como diferentes personas, los papás, los tíos, todos intervienen en la educación de este niño y no hay una sola persona que asuma la autoridad, y esto también genera confusión y problemas en la identificación de este niño. Entonces, de esta manera se va generando los ingredientes interpersonales que se combinan con la predisposición genética, con la desbalance bioquímico, para generar una persona depresiva, que en los momentos de depresión se siente malo, siente que de alguna manera no acaba de integrarse como una persona con cualidades y defectos, sino que alberga secretamente, inconscientemente tendríamos que decir, la sensación de que es una persona mala, que puede hacer daño. Y esto la hace sentirse, la hace que se vuelva ensimismada, que aparezca como una persona egoísta, muy dependiente. También hay que tomar en cuenta que cuando quiso independizarse de mamá o de la familia, hubo un movimiento como de protesta de parte de la mamá o de los cuidadores para que no se separara afectivamente. Entonces son personas que desarrollan esta dependencia muy fuerte. Baja estima, muy baja. Baja autoestima,
Sí. por supuesto, y entonces se vuelven personas muy demandantes. Así van a ser con el psicoanalista. Muy Claro. demandantes, dependientes, pero a la vez dejan esta sensación de que no se les puede ayudar. Dejan la Sí. sensación de impotencia en la persona que les quiere ayudar. Como barril sin fondo, necesito Como más, barril. necesito más, necesito más. Claro, Vienen con una gran demanda, ¿no? Y una expectativa muy alta. Tú me tienes que dar todo lo que yo necesito y para completarme. Pero esa parte, esa completud la tiene él mismo, ¿no? La tiene cada quien. Es bien importante lo que comentaste, porque sí, así tal cual aparecen estos rasgos en la niñez y por supuesto en la adultez los continúa teniendo. Y nada más para completar esta idea, entonces hay que tener cuidado como terapeutas en el tratamiento de no responder a esta sensación de desesperación que puede despertar un paciente con estas características en la fase depresiva, y que así como en el ambiente familiar vivió un enojo que volcó contra sí mismo, hay que entender que la fase maníaca representa una defensa ante la depresión. Es el momento, la fase maníaca, de deshacerse de esta sensación de enojo, de poner el enojo afuera y de la sensación de sentirse malo, de ponerlo en el mundo externo. Es como una forma de sentir, no soy malo, lo pongo afuera, yo puedo hacer muchas cosas. De desplazar. Entonces, es ¿no? una defensa para Sí, no caer por en supuesto. este momento de depresión. Entonces hay que entender estas dos formas de sentir del paciente para poderlo ayudar. Bueno, nosotros tenemos muchas formas de ayuda. Tenemos, sobre todo, no consumir caseína, no consumir ni lácteos, ni trigo, ni cerdo. Grupo Tonal propone también dos interesantes productos, como lo son el Bridin, que es para la fase en depresión, y el inositol, que ha hecho también un trabajo con una propuesta coadyuvante con la medicina psiquiátrica, que sirve para trastornos bipolares, para momentos bastante maníacos, ansiedad, compulsión, trastornos alimenticios, déficit de atención. Y en un momentito más regresamos, porque vamos al corte y seguimos hablando del trastorno bipolar. Muchas gracias.